Bienvenidos a Fix, un podcast de Carlos Ambrosio, Daniel Cárdenas y el extinto Roma. Bienvenidos después de unas buenas vacaciones, que en realidad fueron solo 2 semanas. Regresamos a Fix, Marketing on Shuffle. Y pues ahora le dimos una atornillada y una nueva función a la máquina, a la cual vamos a aprender. Y ya no nos va a dar, en este caso, una marca, un problema de marketing, un budget y muchas cosas más, sino la ajustamos para que nos diera un dato cultural fundamental. Y a partir de eso, nosotros empezar a co-crear aquello que consideramos que una marca, un producto, un servicio o algo puede ser relevante en el mercado. Entonces, vamos a prender la máquina y a ver qué nos dice. ¿Estás listo, Dani? Venga, nada más me das el cue porque la máquina como que no se escucha de estos lados. Yo creo que es el calor. El calor, ahí va. Listo, Dani. ¿Qué dice la máquina? Pues mira, después de tener temas tan deprimentes asociados con la política, nos llega este tema que dice así: las escenas de sexo, sí amigos, las escenas de sexo en las películas de Hollywood han decaído un 40% desde el año 2000. Y es que se hizo un análisis de cerca de 250 películas, las más taquilleras de cada año, y justamente se identificó esta tendencia de que las escenas donde las pieles se están juntando está decayendo, ¿no? Y todo esto, perdón por la imagen mental que les puse, y todo esto lo dice Stephen Follows, un científico de la revista Economist, The Economist. Okay. ¿Qué hacemos con ese dato, Carlos? Pues primero, como siempre, el contexto, ¿no? Que se nos haga costumbre y ley siempre tener el contexto de estas cosas. Entonces, a ver, el contexto... Yo le llamaría esta parte de sexualización de los contenidos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta desexualización, ¿no? En términos contextuales y culturales, se debe a, uno, los cambios en las normas sociales, que eso es algo bien importante, ¿no? O sea, como hemos dicho aquí, pues las sociedades evolucionan, ¿no? O sea, entonces esa evolución está yéndose a unas normas completamente diferentes o distintas a lo cual otras generaciones entendían y no les causaba ruido, ¿no? Por ejemplo, las películas de los 70s en México, era esta clásica película de ficheras donde salían temas de prostitución, temas de alcoholismo, temas de machismo y tal. Entonces, en ese momento, pues no era un escándalo, ¿no? Sino era algo aceptado, algo que se vivía cotidianamente en la población mexicana. Entonces, hoy en día es impensable imaginarse, ¿no? Un tipo de contenido de esa forma. Luego, está la parte del reconocimiento hacia la diversidad y la inclusión. O sea, cada día, ¿no? Yo me imagino que tenemos que ser más incluyentes, ¿no? Y que tenemos que cambiar los valores o ajustar los valores hacia todas las formas en las cuales se presenta la sexualidad. Y ahorita vamos a hablar de esos escalones de sexualización o erotismo y tal, ¿no? Yo imagino que también va por ahí el tema. También hacia la presión de grupos de interés, ¿no? Y presión en términos de, por ejemplo, las redes sociales han venido a ayudar mucho a visibilizar muchos de los problemas que antes estaban ocultos, ¿no? Que no se hablaban de una manera masiva. Entonces, por ejemplo, las activistas de los derechos de las mujeres, pues bueno, han sido un gran impulsor sobre no la objetización o no hacer a las mujeres un objeto, ¿no? Y la parte de las comunidades, estas LGBT, Q, R, W, X, Z, lo que sea, ¿no? Entonces, la representación de todas estas cosas son bien interesantes. Entonces, eso yo creo que es un poco del contexto, ¿no? Que hoy en día tenemos en términos de esta desexualización de los contenidos. Pero, ¿cómo ves, Dani? Sí, me gusta No, como me equivoco. estos planteamientos que vas poniendo sobre la mesa tangibles, porque son como las señales
de que algo se está moviendo en el fondo, ¿no? Que tiene que ver justamente con los famosos valores y creencias que todo el tiempo estamos colocando hacia la mesa. Ujú. Recuerdo, por ejemplo, en los años, ¿qué será? 60, más bien, una vez nos tocó hacer un estudio acerca de películas de terror, Ujú. ¿no? Y en los años 60 había una película mexicana que se llama, creo que, ah, ah, Vacaciones del terror. Vacaciones de terror, se acordarán los más viejos. Pedrito No, Fernández, una joya. Alicarda, no sé, estoy diciendo mal el nombre de Alicarda, pero la temática era muy interesante porque era dos mujeres que se amaban, ¿no? Y Ajá, en ese momento era una película de terror, ándale. ¿no? Y entonces, era muy interesante cómo era representado como una especie de antivalores. Ujú. Y hoy en día, pues, es lo dominante, ¿no? Justamente, y tú lo mencionabas, esta parte de la inclusión y de que justamente las expresiones de amor y de aprecio, pues, no tiene que ver ya con un tema de qué tipo de sexo tienes, ¿no? Y entonces, pues eso, los valores van cambiando. Entonces, pues justo nos lleva a la pregunta de hacia dónde van cambiando, ¿no? Este dato que nos van del cine de Hollywood, de un momento se imaginaron, pues estas escenas donde era semi explícito, ¿no? Y donde ponían una música tal cual, con órganos y cosas así, ¿no? Y los grandes actores, pero pues estos valores van cambiando. Por ejemplo, en, en la época de encierro que tuvimos tras la pandemia, Ujú. era muy interesante cómo se incrementaron servicios de citas virtuales, Ujú. pero donde el encanto consistía en platicar y ser escuchado por el otro. Ujú. No necesariamente mostrar el cuerpo, mostrar tus genitales, sino Ujú. esta parte de una cuestión mucho más íntima. Entonces, ahí hay otra muestra de cómo los valores se van cambiando. Vamos pasando de transgresión, de algo explícito, a algo mucho más íntimo, mucho más misterioso, si lo quieres llevar, mencionar así. Pero justo, ¿no? Creo que todas estas evidencias de las que cuentas y el dato que nos estamos encontrando de Economist es Ujú. eso, nos obliga a preguntar de una marca que busque ser interesante, ser erotizada o ser sexualizada, pues cuáles son como los valores que van a aplicar en su plataforma, ¿no? Justamente para lograrlo. Ahí creo que hay un tema bien interesante que si leemos bien entre líneas, creo que es una revolución de la intimidad, ¿no? O sea, Ujú. ahorita justo lo que tú dices de estas citas virtuales donde tú lo que querías era platicar con alguien y tener contacto humano a través de una pantalla con alguien, no necesariamente para tener sexo virtual, sino para este tema de compañía, pues más bien es un tema de La la presión. intimidad, ¿no? O sea, cómo hemos ido entendiendo la intimidad las diferentes generaciones. O sea, por ejemplo, la generación Z, ¿no? Que son estos cuates que han nacido entre mediados de los 90 y principios de los 2010, no, pues crecen en este entorno digital sobre esta sobreexposición de la sexualidad, ¿no? Que en ese momento se tenía y pues les causa un cierto repele, ¿no? Entonces son muy receptivos a este tema y pues dicen, no, a ver, no me interrumpas con un par de lolas, ¿no? No me interrumpas con algo que me hace sentir incómodo, ¿no? Porque igual, otra vez, la intimidad yo no la veo de esa forma. Yo no la veo en un tema de solo mostrar un cuerpo desnudo o mostrar un par de cuerpos o varios cuerpos desnudos, ¿no? Claro. Haciendo cosas, ¿no? También, por ejemplo, los millennials, ¿no? Pues bueno, se han crecido, o sea, estos son los cuates que han ido evolucionando o cambiando en términos de los significados que la sexualidad significa hoy en día, ¿no? Entonces, esto pues trae a colación pues esta mentalidad más progresista y consciente, ¿no? Sobre el papel que debe de jugar las parejas, el amor y la intimidad en el mundo. Y bueno, pues Quiero creer que el juego, ¿no? Como dices, el Millennial está más como en este puente híbrido, ¿no? Entre estas Ujú. creencias más sólidas y más líquidas en términos de Bauman, Ujú. pero justo, ¿no? Retomando este juego que haces con las generaciones, para la generación X era lo prohibido, ¿no? Conseguir el VHS de cuando estabas con tu familia viendo una película y te decía, tápate los ojos, ¿no? Como esta parte de lo prohibido y era como conseguir lo prohibido. Y ahora, paradójicamente, en la época de la exposición, como bien dices, ¿no? La generación Z es proteger su intimidad, proteger su exposición, ¿no? Y entonces, eso es lo que
que creo que justo, ¿no? Son las señales que las marcas tienen que estar al pendiente, porque, no sé, el clásico caso de las marcas de aceite, y Sam, perdón, me estoy adelantando y pasando el contexto, tú me regresas, por favor. Ujú, Quaker State, ¿no? Y todas estas marcas ujú, que intentan ser sexys poniéndote como los grandes autos Ferrari con sus llamas, ¿no? Y altas velocidades. Que ojo, y si bien es cierto, no son cuerpos literales, pero son estos clásicos códigos eróticos, si los quieres llamar así, pues que apelan a energía masculina, ¿no? A la potencia, a la sobreexposición. Entonces, justo eso es una generación Z, te va a decir de demonios, ¿qué está ujú. pasando, no? Claro, pues a ver, es que, y ya, pues sí, ya, a ver, entremos a lo que, si una, ¿qué tendría que hacer una marca, un producto, un servicio con este dato cultural? Que no nada más es el dato del 40%, antes me dio el 40% de las escenas cachondas en las películas de Hollywood, ¿no? Ese dato es un dato X, ¿no? Que habla de entretenimiento, pero en términos culturales lo que estamos hablando es esta desexualización de todo el contenido. Entonces, si una marca nos dice, a ver, pues, ¿qué hago con esto, no? Imagínate, una marca de alcohol o imagínate una marca de que antes utilizaba mm, o hacía objetos tanto a los hombres como a las mujeres y si el gerente de marketing o la gente de marketing dice, oye, eso ya cambió, ya vamos a moverle hacia otro lado y nos contratan, pues primero que hay que decirles que tiene que hacer, ¿no? O sea, y esa es la gran tarea en términos de un marketer o un marquetero, como le quiera llamar usted, para Ujú. saber exactamente qué tienen que hacer. Primero, ¿no? Es este tema de comprensión, ¿no? Y comprensión generacional, porque antes era, el tema es como, pues hagamos algo para todos, ¿no? Y hoy en día conviven en las mismas oficinas desde la generación Z hasta los boomers, ¿no? Entonces, en un mismo piso, en una misma oficina, conviven muchas generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en esas conversaciones con ese tipo de personas y ese tipo de personajes? O sea, lo que quiero llegar es esta parte de la comprensión y el análisis que se llega a tener en términos pues bueno, en términos de mercado, ¿no? ¿Quién me interesa más? ¿A quién le estoy vendiendo más? ¿Qué sí es políticamente correcto y qué hoy en día es súper incorrecto? Justo como tú lo decías en la película esta mexicana que comentabas que era de terror, pero en realidad era una historia de un par de chavas que buscaban ser ellas, ¿no? No lo sé, no la he visto, ¿no? Pero me imagino Claro. que va por ahí. Entonces, No, bueno, yo creo que un primer filtro es tu marca, tu plataforma tiene que ver con placer, sí o no, ¿no? O sea, justo tampoco es que todas las marcas tengan que tener algo de Eros. Es que esa respuesta es ambigua, porque sí podría ser y no, pero ahorita lo vamos a desglosar, ¿no? Y como si fuera una especie de llave de decisiones, ujú, tu marca tiene que ver con un tema de placer y placer en términos mucho más amplios que tiene que ver con indulgencia, gratificación, vivir el presente sí o no, y de ahí empieza tu decisión, ¿no? Si es un no y a lo mejor tú vendes un American Express donde lo principal, tu eje es resolución, pues ese es tu camino dominante, ¿no? O sea, irnos de resolución a placer es que es ahí como, otra vez es el tema de qué entiende esa marca por placer, por intimidad, por sexualidad y tal. Creo que eso es lo primero que tendría que identificar esa marca, ¿no? Porque los exacto, grados de placer son diferentes, ¿no? O sea, exacto, exacto. el placer de comer, pues no tiene nada que ver con el placer sexual, ¿no? Con el placer del erotismo. O el placer de conseguir algo tampoco tiene que ver nada con el erotismo o con el eros de esta marca que comentas Es que en términos casi casi griegos, ¿no? creo que viene el desmarque, porque, y creo que viene el cambio, ¿no? En términos de entender el placer como algo mucho más amplio. Ujú. No sé, quiero imaginar cómo eran las mesas de hace años como Estéfano, ¿no? Donde ahí sí era un tema de sexualización súper explícito de la botella eyaculando, ¿no? Ajá. Este, si Ok. no, busquen en YouTube, verán la imagen, no estamos mintiendo. Brutal. Pero quiero creer, hay como quería la discusión, pues sí, vamos a apelar a la sexualidad y lo vamos a hablar a los hombres y pongamos una botella eyaculando. Ahí sí, a lo mejor el tema de lo erótico, Ujú. del placer, tenía que ver con lo sexual. Tal Ento- cual, había exacto. ese brinco. Entonces, exacto. Ahí en ese sentido podemos decir que hoy en día el sexo ya no vende, ¿no?
Exacto, O sí sea, creo que ahí eso es lo que nos decían mucho en... Me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad, muchos de los maestros eran, pues ya estaban súper betabeles y ninguno de ellos había trabajado en una agencia de publicidad ni nada. Entonces les decían, el sexo vende. ajá, Pues ajá, claro. no lo sé, ¿no? O sea, creo Es que como podrían ahora vender otra cosa. el profesor de marketing de los 2000, lo que en lugar de decir qué es lo que vende Starbucks, supongo que en los 80s es Exacto, los de mercadotecnia vendemos sexo, ¿no? exacto, Y Alex. te acordarás de ese capítulo de Mad Men donde justamente Peggy, cuando está empezando a ser escritora, ¿no? Ujú, Generadora de copies, le ujú, dice a Don Draper, claro, porque el sexo vende. Y él le dice, no, hermano, o sea, no, no, eso es como el camino fácil de llamar la atención claro. bueno, regresando a la afirmación que hacías, ¿no? Ujú, Hoy podemos decir que el sexo no vende. ujú, En términos, de hecho puede ser como muy delimitante. Entendemos que no necesariamente tiene que ver con sexo, tiene que ver con tu forma de expresarse, lenguaje, sensaciones, aromas, ujú. y lo visual, ¿no? Entonces ahí el espectro se hace mucho más amplio. Y no quiero decir que todo se valga, pero ahí es donde está el campo de trabajo ahora, ¿no? Pues bueno, Cómo, ahí, ¿no? O sea, esa adaptación y evolución tiene que ser algo bien interesante, ¿no? O sea, justo lo que dices, estás muy, o sea, esa conversación que estabas teniendo era como muy egocentrista en términos de la marca, ¿no? Si me dejas ponerlo así, ¿no? De cuáles son mis valores, cuáles son lo que yo represento, cuál es mi idea de placer, cuál es mi idea de identidad. Y ahora ¿cuál es la idea de identidad de las personas a las cuales les voy a vender? ¿Cuál es la idea de intimidad que las personas a las cuales les voy a vender tienen? ¿Cuál es la idea de sexualización que las personas hoy en día tienen? Entonces, ahí, digamos, si hacemos este diagrama de Venn, ¿no? Entre lo de tus clientes más lo tuyo, se junta, ¿no? En la parte de autenticidad, ¿no? En enfocar hacia los valores y esos atributos que promueven, ¿no? Esos diferenciadores versus tus competidores y hacia, hacia lo saludable de este tema de la sexualidad y la intimidad. ¿No? O sea, eso también es bien importante, ¿no? Porque lo saludable no nada más en términos simplones, pero, por ejemplo, la salud mental de las personas en términos de sexualidad es bien importante. O sea, hoy en día es bien difícil, no sé si hablar de sexo en plataformas, en plataformas como Facebook, como Instagram, como estos podcasts o lo que sea, porque siempre vas a salir mal, ¿no? O sea, siempre hay alguien que te va a llevar la contraria y siempre hay alguien que tiene una opinión completamente diferente a la tuya. Entonces, no pisar donde todos, ¿no? Tienen ciertas convenciones. ¿No? De lo bueno o lo malo o lo correcto y lo incorrecto basado en los sesgos que las personas o los grupos poblacionales o las tribus incluso lleguen a tener. Entonces, este tema, ¿no? De sexualidad y de intimidad es un tema bastante lodoso, ¿no? Para las marcas, porque vas a quedar bien con unos, pero con otros no. O sea, posiblemente sí puedas seguir poniendo chavas guapísimas en tu comunicación con vestidos muy entallados, pero eso le va a crear un cortocircuito a aquellas feministas brutales, ¿no? O sea, a aquellas que verdaderamente son casi recalcitrantes, pero no a aquellas que son más soft, ¿no? Por ejemplo, son aquellas que ven el valor del producto y no el valor de cómo está presentado, ¿no? Entonces, ahí hay algo bien interesante en términos de cómo no vas a quedar bien con todos, ¿no? O sea, sí, no sí, puedes, pues, ¿no? definitivamente, o sea, y justo me faltó llegar a esa parte porque sí estoy de acuerdo de la parte de la vida en marketing no es produccentrista, ¿no? Sino Ujú, siempre vamos por el tema de la cultura y como bien dices, ¿no? A lo mejor quiero pensar, no sé, en la audiencia, en el público que va a cuidado con el perro, ¿no? Y a lo mejor todo lo que ellos consideran como placentero tiene que ver con reggaetón, ¿no? Tiene que ver literal con perreo y no voy a decir que eso está bueno o malo, pero pues hay un público que sí, ese es lo que consume culturalmente en términos de expresión acerca de su eros, ¿no? Y a lo mejor hay otras marcas mucho más, que apelan mucho más al misterio, a lo sutil,
a lo íntimo, como tú decías, ¿no? Y entonces hay una audiencia que conecta más con eso, ¿no? Ujú. Justo creo que la magia es no ser ceremoniador, ¿no? Y que la marca se ponga a decir lo que está bien y lo que está mal, simplemente que elija su batalla, sabe que muchas veces regresamos como a ese planteamiento, ¿no? Pero si entendemos que la sexualidad, lo erótico, que son dos niveles, es diverso y sobre todo la pregunta es cómo se está trabajando y construyendo en México, pues ahí hay un terreno bien fértil, ¿no? Para las marcas. Sí, pues sí, ir entendiendo sus valores y sus valores casan con aquello que sus clientes consideran íntimo y sexual o la definición de sexual para sus clientes, pues eso es ahí donde tienen que ir a adaptarse, ¿no? Que también es otra cosa bien importante de la adaptación de las marcas. Justo hablabas tú de la marca, ¿cómo era la marca que dijiste? ¿Cuidado con el perro? No, la anterior que era como una loción o algo así. Ah, Estefano. Estefano, ¿no? Bueno, el No Estefano creo que ya existe, ni existe, ¿no? Además, o sea, creo ¿no? que ya chupó faros, Estefano, en paz descanse. Pero ahí alguien de la vieja nos diría, oye hermano, pero me siguen recordando mi publicidad. ¿Qué pex con eso? Ha sido tan efectivo que me siguen recordando. Y ustedes Sí, hablando de la exacto, evolución, exacto. Que hay ¿no? unos lelos que hicieron hasta un podcast mío, ¿no? Ajá, pero a ver, ahí justamente, ¿qué le diríamos? Un poco retándonos a nosotros. Sí, a ver, imagínate, Dani, que nos contrata Estefano, que Estefano es como el ave fénix y quiere resurgir de sus cenizas y nos dice, ¿qué hacemos hoy? Todas mis campañas eran súper sexuales y le hablaban al hombre viril, le hablaban al hombre fuerte, al hombre poderoso, que entendían, ¿no? Ellos como poder, la testosterona, ¿no? Entonces, Ujú. pues yo partiría desde ahí, ¿no? Hoy en día, ¿cómo se entiende la testosterona? Ah, ¿Cómo se claro, entiende, cómo se entiende el hombre hoy en día? Que también es algo bien importante y bien interesante, ¿no? El hombre hoy en claro. día, ¿qué es? Entonces, ¿qué es ser hombre hoy en día, no? Como, ¿te acuerdas de ese comercial de What it's like to be a girl? Ujú, No me acuerdo qué, de un jabón, ¿no? ujú. Entonces era como, golpeas como niña, bateas como niña, corres como niña y tal. Era Like a Girl, algo así, no me acuerdo. Entonces No, eso pues, le daba un sentido completamente diferente a la conversación y al rasgo cultural de bateas como niña. Era casi un insulto, ¿no? Era un tema casi de pelea ahí en el diamante. Y hoy en día, pues no es así, ¿no? Entonces, sí, vas. no, pues eso, ¿no? Que la clásica trampa en esas situaciones es decir, güey, pues ahora tienes que entender que el hombre es diferente y entonces tienes que ser una marca mucho más empática, mucho más sensible. No, es contraintuitivo eso. ¿A Ujú, qué nos referimos? Es Estefano en su momento justamente puso esta plataforma, este statement, eso es Estefano, ¿no? Hacer algo diferente es como si el día de mañana AMLO fuera progresista, ¿no? Es como, espérame, ¿no? Da exacto. cortocircuito, no le Aguanta. crees ni un centavo. Sí. Tú lo dijiste muy bien, el tema de descubrir hoy en día qué significa la testosterona, ¿no? Sí, bueno, No, exacto. no, hay un grupo de hombres y me tocó hacer un estudio justamente para la marca Ego. Ya lo hice hace miles de Ya, años, ya, ya. entonces Ok, ok. si lo digo ahorita no hay ningún problema. Pero era justo, ¿no? Si hay algunos hombres que, Ujú, que todavía creen en lo feo, fuerte y formal, ¿no? sí. Y el tema de que es que a veces hasta parece que lo viven con culpa, ¿no? Porque si lo expreso que soy feo, fuerte y formal y que tengo valores definidos, Ujú, ¿no? Siempre va a ser criticado y mal visto. ujú, Entonces es un poco ensalzar eso, ¿no? Pero recuerdo que ahí la delgada línea es de qué manera ensalzas a este héroe que en lugar de ser hombre multidimensional es hombre unidimensional y deseas ser hombre unidimensional, ujú, ¿no? ¿En qué manera lo ensalzas que no sea juzgado y que no genere culpa y que lo pueda expresar sin ningún pudor? ujú. Creo que por ahí iría el tema de Estefano, ¿no? Ese ha sido tu camino, pero ¿cómo será tu camino en el año 24, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Y hacia dónde quieres ir? ¿No? O sea, ¿cuáles son? O sea,
si tú quieres ser el abanderado de lo que significa hoy en día la masculinidad o lo que significa el poder en un hombre, pues no caigas en códigos viejos, ¿no? O sea, empieza a utilizar códigos más nuevos, más renovados, ¿no? Basado en lo que, en algún estudio y algún rasgo cultural que hayas identificado, no nada más aviéntate a decir como, el hombre hoy en día es súper exitoso y tiene coches y camionetas y no sé, ¿no? Y dices, pues no, no, o sea, Sí, claro. por ahí que el hombre exitoso es un güey que tiene familia, ¿no? Y es un cuate que está en el parque con sus hijos, ¿no? Eso No, posiblemente. por ejemplo, a lo mejor en los 90s, esta parte de Estefano, ser hombre significa, perdón que lo diga, perdonen la imagen mental, pues eyacular a todas partes, ¿no? Y hoy, neta, sí hay hombres que dicen, a ver, ya basta, estoy cansado, es muy cansado de estar Claro. con miles de mujeres, ¿no? Yo solamente quiero una vida en paz Sí, y ser, no. ¿no? Van Exacto. cambiando. Quiero tranquilidad en mi vida, ¿no? Quiero tener una vida llevadera y tranquila. Eso también puede ser el éxito Quiero del tener hombre, ¿no? Eso, foco, ¿no? exacto, quiero tener foco. Eso para mí sería la nueva masculinidad. De O sea, ahí en adelante ya partiría para cualquier idea creativa que tenga que ver con la parte de comunicación y cómo voy a presentar mi producto de aquí en adelante, ¿no? que creo que no es de en vano y seguramente lo han visto muchos en su Instagram o Ujú. TikTok, que aparecen estos mensajes de ser la persona que desaparece 30 días, prepárate y regresa transformado, ¿no? Esa parte como de hacerte cargo de ti mismo también creo que es algo que nos estamos preguntando. Pero bueno, Es que ahí hay dos no, corrientes. Eso, qué bueno que tocaste este tema, pero creo que eso da para otro podcast. Pero bueno, a ver, hay dos corrientes muy específicas en ese sentido. La corriente que está como liderando Jordan Peterson, ¿no? ajá, Que habla, es como, sé ordenado, ordena tu cuarto, tiende tu cama. ujú, Y esas pequeñas cosas que te va diciendo, y obviamente es un discurso muchísimo más elaborado y muchísimo más profundo. Aquí yo sí, lo estoy simplificando y haciéndolo súper simplón, pero lean a Jordan Peterson, que habla de hacerse cargo de las cosas, ¿no? Y esa es una masculinidad que no se entendía hasta este momento. Luego hay otro, el polo opuesto es una masculinidad súper tóxica, ¿no? ujú, Que son, ujú. no me acuerdo cómo se llama este güey que en sus podcasts y videopodcasts salía siempre diciendo que las mujeres son objetos y no sé cuánto, y después el güey lo agarra la policía, creo que en Croacia, algo así, porque tenía una red de trata de blancas y todo esto. Entonces dices, a ver, son dos corrientes, o este cuate también, ¿cómo se llama? Dan Blitzerian o Dan Blitzerian, no me Ujú, acuerdo, un ujú. güey, ¿no? Que tenía mucho dinero y en todas sus plataformas de redes sociales se presentaba siempre rodeado de chavas, siempre sexualizado y siempre pues no lo que hoy en día tiene que representar la masculinidad ni el trato hacia las mujeres en términos respetuosos, ¿no? Entonces, esas dos corrientes son aquellas que hablan de esa masculinidad. Entonces, ¿dónde quieres caer, Estefano? ¿No? Fíjate que si te vas más hacia la derecha, vas hacia acá. Y si vas hacia la izquierda, vas hacia acá. Entonces, ¿dónde quieres estar? ¿En el Claro, medio, tal? digo, esta parte que ya tiene que ver con transgredir leyes, pues es obvio, ¿no? De que es la parte más disfuncional del asunto. Ujú, Y evidentemente no, ¿no? Después, ya dentro de la ley, por ujú, así decirlo, la pregunta, la respuesta está, mejor dicho, la respuesta, perdón, está dentro de la cultura, ¿no? Y justo qué tipo de eros o sensualidad quieres remitir. Definitivamente, por ejemplo, en el caso de México, ujú, el eros de lo pulcro, de lo limpio, ¿no? De lo celestial, ujú. es un poco antinatura cultura México, ¿no? Sí, Todo esto de la expresividad, todo esto de la explosión, todo esto de lo irónico inclusive, pues ahí ya como que hace más sentido para México, ¿no? Pero quiero poner como este ejemplo en términos de esa respuesta, ¿no? De qué camino elegir. También ahí está esta pregunta de, bueno, tu cultura es México, ¿por dónde le entramos? Creo que lo que ha hecho Victoria, lo que ha hecho
Cuidado con el perro, pues es interesante porque es como una especie de sensualidad mucho, sí, sin ser tan explícita, es mucho más juguetona, mucho más femenino, ¿no? Ujú. Digo, si ustedes buscan el tema de México es chingón y todo eso, verán a lo que me refiero, ¿no? Y si nos vamos a una sensualidad Es que, a ver, menos espérame, maricón, ¿no? espera, Dari. ¿Qué Ahí pasó? creo que tocaste un tema interesante que es como la feminización de la masculinidad, si lo podemos llamar así, que tampoco yo siento que vaya por ahí. Hoy No, en pero día no creo que... estamos hablando de masculinidad, sino No, de por eso, pero sexualidad. justo tocaste ahí ese tema que, a ver, la sexualidad y el tema de la desexualización de las cosas no significa hacer o mandar todos a un polo. ¿No? O sea, ¿No? significa que hay dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y hasta 5. Depende de cada quien, ¿no? Hasta 10 o ¿No? 50. Ya depende Ujú, ahí lo que pienses, lo que te imagines y el sesgo que traigas. ujú. Este, pero ahorita justo eso es el hacer más femenino a los hombres, pues no lo sé. Ah, no, 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 o no, a ver. sea, ahí, fíjate, hay un libro de una chava que es escritora ay, de un periódico, del Washington Post, que se ¿De llama Pérez? No. Rethinking Sex a Provocation, ¿no? Y justo habla de todo de este tema. Creo que es una lectura obligada, o sea, así como todas las lecturas sobre el feminismo y lo que ha sucedido, las etapas del feminismo hoy en día. Este libro creo que salió hace poco, pero vale mucho la pena echarle un ojo, ¿no? Porque habla justo de eso, ¿no? De cómo la modernidad o la posmodernidad está llevando a las cosas hacia un polo, ¿no? Entonces, si no existen esos contrapesos sanos, pues ahí hay un gran problema otra vez en términos culturales, porque sucede entonces que todas las marcas tendrían que hablar de feminidad y tendría que ser súper soft y Sí. todo asociado a la seda y a todo lo demás y no No, necesariamente no, tiene que no, ser por ahí, no ¿no? iba por ahí el planteamiento, no iba Ya, por ahí el planteamiento. Más bien, ok. justo creo que, digo, ahorita que lo bajaste a masculinidad, creo que algo interesante que está pasando es que la masculinidad está encontrando sus avenidas, ¿no? Avenidas que, por ejemplo, en el caso del tema feminismo, han trabajado por más tiempo que nosotros, ¿no? Sí, Y claro, sí. entonces creo que algo interesante en el caso, digo, yo sé que nos estamos yendo hacia masculinidad, es que la masculinidad en un mismo día, por así poner la metáfora, Ujú. tiene diferentes formas de expresarse. Sí. Ujú. Y es como bien camaleónico, ¿no? Como Ujú. que esas 5 facetas pueden vivir en sola plataforma de masculinidad, y eso es lo interesante, ¿no? No, y muchas veces caemos en esos errores de ciertos Que son temas. trampas, ¿no? Que son sencillas, son cosas que como lo que le está Irnos a sucediendo, los polos. súbete, En eso estoy de acuerdo ¿no? contigo, ¿no? De que hoy está siendo criticado la sexualización de las marcas, pues vámonos Exacto. a la asexualización de las marcas, ¿no? O sea, hacer marcas eunucos, y no Ajá, necesariamente, ¿no? inocuas, sí, Exacto. ajá. Sí, no. No va No, por no, ahí. no, no, no se trata Ujú. de moverse en los polos como si fuera un ecualizador de radio. Ujú. Más bien, hacerse la pregunta de en dónde podemos generar ese punto medio entre lo que entiende la marca y lo que está entendiendo tu público, ¿no? Exacto. Y ahí es donde el trabajo de observación se hace Ujú. fascinante, ¿no? Exacto. A ver, justo tocamos todos estos temas en temas de masculinidad y todo lo que sea, porque utilizamos como ejemplo esta marca Brut, ¿no? ¿O Sí, cómo sí, era? Estefano, no me acuerdo, ¿no? Una de esas marcas que ya no existen aquí en México, querido podescucha de Londres, España, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, Guatemala. Entonces, esas marcas acá en México eran muy relevantes porque salían antes en el cine, ¿no? Eran los primeros cineminutos. Entonces era bien interesante. Entonces llegamos a ese tema de la masculinidad justo porque utilizamos el tema de estas marcas que eran antes muy sexuales y representaban un ente masculino hoy en día ya desgastado, posiblemente irrelevante, posiblemente
cero diferenciado. Entonces, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, esa marca si quisiera hoy en día reaparecer en el mercado? ¿Qué barreras tendría que derribar y cuáles son los muros en los cuales tendría que empezar a construir ese monopolio en el cual necesita todas y cada una de las marcas empezar a generarse su propio espacio para poderle vender a esos nichos a los cuales quiere llegar, ¿no? Entonces, eso nada más, digamos, para no diverger tanto y no irnos por todos lados, ese era el ejemplo y por eso nos fuimos hacia todos esos, ¿no? Entonces, ahí muere, pues, ¿no? Porque seguramente alguien nos va a dejar escuchar por decir, estos lelos no saben nada, pero si usted es un experto en la materia de sexualización, derechos humanos, sexuales, laborales, lo que sea, o es una feminista, que súper estudiada sobre esto, o es un cuate así, venga, denos unas clases y el micrófono está abierto, ¿no? Nosotros solo hacemos marketing y utilizamos la cultura para vender productos. Entonces, esa es nuestra misión y esa es la idea de este podcast. Dani, ¿con qué nos quedamos para ir cerrando este podcast? Pues sí, ¿no? Que hoy en día el tema de pectorales, chichis y nalgas, pues es insuficiente, ¿no? En eso dirán, puede llamar atención, es lo que encuentras en TikTok y en Instagram, sí, pero cuando se trata de abordar ansiedades culturales, generar relatos de marca, pues hay un mundo por explorar, ¿no? Y me gustó mucho este diagrama de Venn de lo que entiende la marca y lo que tiene su audiencia. Pues vientos, como siempre, otra vez ya la máquina ya nos está diciendo que es momento de acabar. Les agradecemos muchísimo el estar con nosotros en este podcast. Ahora, de aquí en adelante, después de estas vacaciones, seguiremos haciendo los podcasts cada semana y cada semana usted recibirá un podcast que pues le parecerá interesante o le parecerá divertido o le podrá dar uno de los placeres más increíbles que el ser humano puede tener, que es el sueño. Entonces, lo esperamos como siempre todas las semanas. Esto fue Fix, Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio, Daniel Cárdenas y el Roma. Hasta la próxima.